Després de 15 anys de la constitució de la Easy to Read Network a Barcelona, tornem a reunir algunes de les principals entitats que treballen la lectura fàcil per conèixer les seves experiències de foment lector i les expectatives de futur. L'objectiu és conèixer experiències nacionals i internacionals, fer una radiografia de l'estat de la qüestió i també conèixer propostes de futur. En aquesta primera taula hi participen l'Elisabet Serra, l'Ilaura Lesquelà i l'Analia Gutiérrez, que ja poden pujar a l'escenari. També convidem a pujar la moderadora, Maria Peralta, que forma part de l'Associació Lectura Fàcil Madrid, on treballa com a formadora i adaptadora de lectura fàcil. És autora de dues novel·les també de lectura fàcil, Bailar un tango en Madrid i Colores prohibidos. I les podem aplaudir. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta jornada y a esta primera mesa redonda que tengo el placer y el honor de moderar. Y bueno, esto es, poder estar aquí es una experiencia muy buena y muy gratificante, y además ahora vamos a tener la oportunidad de viajar sin movernos de la silla, pero de viajar hacia diferentes lugares. Vamos a ir hablando y vamos a cruzar océanos, vamos a volver a cruzar el océano y vamos a ver cómo se está trabajando la lectura fácil en distintos puntos del mundo. Por eso os digo que vamos a hacer un viaje a través de la lectura fácil y para ello contamos con tres profesionales del ámbito de, pues eso, de la lectura fácil de distintos puntos de la geografía, ¿no? Entonces, paso a presentarlas. Tenemos en primer lugar a Elisabet Serra. En este viaje empezamos por aquí, nos quedamos en Cataluña y presentamos a Elisabet Serra. Ella es licenciada en periodismo y tiene un máster en edición. También ha cursado estudios de fotografía. Desde el año 2008 coordina los proyectos editoriales de la Asociación Lectura Fácil y revisa adaptaciones de editoriales como Almadraba, La Mar de Fácil, Adapta, PAM y ING Ediciones, entre otras. Adapta documentos informativos y divulgativos a las pautas de lectura fácil para entidades, empresas y administraciones y es codirectora de la Asociación Lectura Fácil desde el año 2016. Muy buenos días, Elisabet. Hola, buenos días, María. Vamos a seguir viajando y ahora nos vamos a Finlandia. Nos quedamos en Europa, pero vamos a Finlandia y tenemos aquí en la tercera silla tenemos a Laura Lesquelä. Ella trabaja como responsable de Selkokeskus en Finlandia, que es el Centro Finlandés para el Lenguaje Fácil. En su carrera ha desarrollado pautas tanto para el lenguaje escrito como hablado. Promovió el uso de la lectura fácil en Finlandia y llevó a cabo varios proyectos con personas que necesitan apoyo lingüístico. También está realizando su tesis doctoral en el Departamento de Lengua y Cultura Finlandesa de la Universidad de Helsinki, en relación con las pautas para un lenguaje fácil y su uso. Muy buenos días, Laura. Gracias. A ti. Y para completar esta mesa redonda internacional, ahora sí que cruzamos el océano y nos vamos hasta Argentina, porque desde Buenos Aires tenemos a Analía Gutiérrez. Analía es lingüista orientada en neurolingüística y neuropsicología. Ella es fundadora y codirectora de la entidad argentina Lengua Franca, que trabaja por el derecho a la comunicación en situación de diversidad lingüística. Trabaja con personas con dificultad de lenguaje. Es docente universitaria del programa de intercambio de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires. Además, coordina el Grupo de Trabajo de Comunicación del Observatorio Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual y es miembro del Observatorio de Tratado de Marrakech en Latinoamérica. Buenos días, Analía, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días. Bienvenidas a las tres. Y bueno, ya sin dar más vueltas, con este escenario tan interesante que tenemos, vamos a empezar a construir la casa por los primeros cimientos y vamos a intentar saber, a que nos cuenten ellas cómo empezó todo esto, ¿no?
empezasteis a trabajar con la lectura fácil en los distintos territorios? Cuéntanos, Elizabeth, empezamos por casa. Cuéntanos cómo empezó todo esto. Pues empiezo por Cataluña. En Cataluña nos remontamos a los años 90. Fue Carme Mayol, la lectura fácil se introdujo de la mano de Carme Mayol, que era la directora de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Ella conoció la lectura fácil en un congreso en Estocolmo, en un congreso de la IFLA. Recordemos que la IFLA es la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, y allí conoció las pautas de lectura fácil y los primeros libros adaptados a formato lectura fácil. A partir de entonces ya fue con Eugenia Salvador, actual codirectora de la asociación, que empezaron a trabajar el proyecto aquí en concreto en Cataluña, pero claro, debían conocer la realidad catalana y si realmente aquí había necesidad de materiales adaptados, si había una población con dificultades lectoras. Iniciaron este estudio y los resultados avalaron que sí, que había sectores de la población con dificultades lectoras que no tenían materiales adaptados a sus capacidades lectoras. Estamos pensando en personas inmigrantes que desconocen el idioma del país de acogida, personas mayores con inicio de deterioro cognitivo, también personas con discapacidad intelectual o sensorial, y alumnos con trastornos del aprendizaje, incluso también población con analfabetismo funcional, personas que han tenido una escolaridad deficiente y les cuesta comprender, leer un texto de forma ágil. Con lo cual, con todo aquello, este estudio fue como la semilla a partir de la cual se inició primero una comisión de lectura fácil en el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas, que dio paso a un grupo de trabajo. Y ya fue en 2003 que se constituyó la Asociación Lectura Fácil. O sea que nació por un estudio que mostró las necesidades, sí, que había colectivos que se estaban quedando fuera, porque estaba adaptado para ellos. Nos vamos a ir ahora a Finlandia, porque además en los países del norte la lectura fácil creo que tiene ya una trayectoria larga. Cuéntanos cómo fue vuestro caso, cómo empezasteis, Lía Laura, a trabajar con lectura fácil. Yes, gladly. First of all, bon dia, buenos días, and hyvää huomenta for all of you. It's really nice to be here, and thank you for inviting me here. In Finland, we have a long tradition, practical tradition with easy to read. It began in the 80s, and we looked to Sweden. Sweden was our great model when it came to easy to read, and we noticed there were people who were unable to understand Swedish and needed easy to read, and we kind of copied the idea from Sweden to Finland. And at the beginning of the 80s, the first easy-to-read books came out, and ever since there has been easy-to-read publications in Easy Finnish. The first magazine for persons with intellectual disability began also at the early 80s, and in the beginning of 90s, the Broadcasting Company of Finland began easy reading news. First it was actually in the radio, and then it went to internet, and now it's since 2 years it's in television. We have easy to read news in Finland. I'm particularly proud of that process. I think the first years with easy to read in Finland we did close cooperation with other Scandinavian countries like Norway and Denmark and Sweden, with the newspapers in easy to read, with the literature, but also in producing materials for municipalities and authorities in easy language. So that was modification of difficult texts for persons who had severe linguistic troubles, that they couldn't understand normal Finnish, not even that plain Finnish, but they needed even more easy versions. And we cooperated with the Scandinavian countries, and we were discussing about the differences between these groups, because they are not a
a genius group, but very different persons, persons with immigrant background, persons with learning disabilities, dysphatic children and young people, elderly people with dementing illnesses. So these groups are so different that we needed these discussions in Scandinavian countries to understand how could we, with easy Finnish, serve all these very different people. And we try to figure it out. I am sad to say this, but recently this cooperation between the Scandinavian countries has diminished. And I hope to get it renewed because there are similar countries to Finland. Finland is a small country. We are 5.5 million inhabitants. So we must take this into account when we produce easy-to-read materials. We can't produce solely for one group, but we must consider all these groups. And that's why Scandinavian countries are important for us to, because the situation in these societies is very like in Finland. But at the same time, I hope that Easy to Read will connect all these countries, not only in Europe, but outside of Europe, so that we could have a general view over the situation and over all that what Easy to Read can do for these groups of people. Well, I think that's it for now. Sí, además has tocado un tema muy interesante que es la necesidad de colaboración entre entidades y países, y luego volveremos sobre ese tema porque la verdad es que es fundamental. Pero ahora nos vamos a trasladar a Argentina y le vamos a pedir a Analía que nos cuente cómo han sido esos inicios en Argentina con la lectura fácil. Tanto Elizabeth como Lía Laura nos contaban que por distintos métodos, a través de un estudio, a través de la experiencia, que vieron una necesidad, que había colectivos a los que no les llegaba la información. ¿Cuál es vuestro caso? ¿Por qué decidisteis empezar a trabajar con la lectura fácil? Bueno, no podría ser tan prolijas como fueron ellas, porque en realidad no tenemos así hitos tan marcados, no tan claros. En nuestro caso particular, y creo que podría contar de cada una de las instituciones, que somos poquitas todavía, por eso no es como ha comenzado, sino como está comenzando recién la lectura fácil en Argentina. En nuestro caso llevábamos muchísimos años trabajando con personas con discapacidad, en mi caso personal 20 años, y trabajábamos en una institución de personas con afasia. Y inicialmente estábamos, por las características de la institución, muy ligadas al modelo mucho más asistencial de la discapacidad, y el mundo fue cambiando. En realidad fuimos haciendo el cambio con el mundo. Anoche hablábamos, el primer hito para nosotros fue la llegada de la Constitución de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esto de empezar a entender el cambio de la discapacidad como esta interacción con el entorno, y entender claramente que uno era el entorno. Ya no era uno más el que tenía que decirle a las personas con discapacidad que debían modificarse para poder hacer determinadas cosas, sino que uno comprendió, al menos comprendimos nosotros, que teníamos que modificarnos nosotros. Y ahí comienza claramente la idea asociada a otra ley que surge en Argentina en el año 2009, que es la Ley de Contenidos Audiovisuales, y que tiene un artículo, es una ley que ha sido muy polémica, que después, bueno, fue por el gobierno siguiente, es una ley que fue dejada de lado, pero no dejó de lado ese artículo, que es para nosotros, artículo 66, significa muchísimo en Argentina, que hablaba de las distintas herramientas de accesibilidad a los contenidos audiovisuales, ¿no? Audiodescripción, subtitulado oculto, y aparece la expresión lenguaje, en la ley dice lenguaje simplificado. Esos dos elementos son bastante fuertes, ¿no? Producen todo un movimiento, y en nuestro caso la decisión de comenzar a hacer algo que no tuviera que ver con lo asistencial. Y
Bueno, comenzamos, afortunadamente nos llega un manual de lectura fácil y entendimos que por ahí venía la primera acción que íbamos a llevar adelante. Y haciendo intuitivamente, formándonos con las chicas de Cataluña y haciendo algunas cosas de manera intuitiva, con la idea muy clara de que queríamos editar libros. Y recién el año pasado tomamos la decisión de hacer un encuentro de buenas prácticas para poder juntar a todos los grupos que estaban trabajando. Y ahí, bueno, veníamos ya conociendo otra institución que está publicando también, su nombre es Visibilia, y que también es más del estilo de grupos de padres muy preocupados por la temática de la educación. Y conocimos una experiencia muy interesante dentro de un ministerio, así como explicaba recién que el compañero de Plain Language. En este caso, el ministerio tiene 2 grupos de trabajo, uno con lenguaje claro, ya unido a la red de lenguaje claro que integra con Chile y todo, y otro grupo de lectura fácil, como diferenciado, ¿no? Un grupo para la ciudadanía en general y otro grupo para las personas en particular, y están produciendo leyes y otros materiales jurídicos. En realidad en ese momento fue que conocimos qué es lo que estaba pasando en la Argentina recién el año pasado cuando nos juntamos en este encuentro. Yo provengo de la ciudad de Buenos Aires, lo cual en Argentina es un beneficio, un privilegio, porque realmente hay una actividad mucho más intensa. Afortunadamente en este momento y gracias a la capacitación sabemos que hay muchas personas en muchísimos lugares del país y un grupo que tenemos aquí, una compañera hoy, un grupo muy fuerte en Mendoza con muchísimas ganas de empezar a hacer cosas. Decías, yo no puedo ser tan prolija porque nosotros llevamos poco tiempo, pero habéis empezado con mucha fuerza. Sí. Y ya habéis, pues lo que decía, ¿no? Lía Laura, tiene que haber coordinación, tiene que haber, pues estar juntos en esto. Y tú has dicho, nos empezamos formando con las compañeras de Cataluña. Es interesante porque luego, en el curso que nosotros hacemos de cómo adaptar, tenemos hemos tenido hasta ahora gente de Uruguay, gente de Chile, gente no me acuerdo qué de México también. Y bueno, este año en el segundo encuentro ya tuvimos gente de Colombia también, la institución Palabras Claras de Colombia. O sea que podríamos hablar no de Argentina, sino de algo en Latinoamérica que se está gestando en torno a una misma lengua que se está hablando, aunque en este último curso tenemos gente de Brasil. Muy bien, qué maravilla. Y tú has dicho una cosa muy importante que quiero un poco rescatar, y has dicho es que el mundo está cambiando. El mundo está cambiando y entonces hay unas nuevas necesidades y esta es una de ellas. Entonces yo le quería preguntar a Lía Laura, que ellos llevan ya tantos años trabajando con lectura fácil, porque a veces las cosas, las entidades se crean con un objetivo, pero luego la vida nos lleva pues a trabajar en esto mismo, pero como por distintos rumbos. Lo que te quería preguntar es si el objetivo primero con el que empezasteis a trabajar con lectura fácil, si se mantiene o habéis ido adaptando a las nuevas necesidades. ¿Qué rumbo habéis tomado con el paso de los años? You mean what we have accomplished with Easy to Read? Well, there has been a couple of important milestones, I would say, during these decades. One of them was in the late 90s when the first idea came out that we can't simply work with Easy to Read. We must understand that these people have needs in communicating, in using language orally. And that was the first point when we started to adopt these guidelines that we have for writing Easy Finnish to spoken language. And that was important at the moment. This is part of my own PhD, which I'm preparing to make it possible for these groups to tell about their life, to tell about their wishes and needs. And that means that people who are working with them, who are close to them, understand what easy spoken language is.
And now actually the Finnish Center, Selkokeskus, where I come from, has changed its English name. Our name is now Finnish Center for Easy Language. It used to be Finnish Center for Easy to Read in Finland. So we have changed our name in English because selkokieli, which is the Finnish word for that includes both written and spoken language. So that's one of the milestones. Then, of course, when PapuNet web service was published, it's an easy-to-read web service that was in the beginning of 2000. That was also important for these groups because they have an access to internet and they can understand the contents of internet. And what more? Well, at the moment we have in European Union this I don't know the name in English actually, that's accessible web services, and that includes in Finland also easy to read to some extent, not as far as we would have wanted, but anyway the name Easy Language is mentioned in the Finnish law for accessible web services. I think that's really great and important thing. But can I comment to that, what you just said? You mentioned that Mexico and many countries in Latin America has the benefit of having the same language. And that's very important. Mr. Lewis was also telling about the Germanic origins of English language, and these origins are, of course, great connections between languages that are close related. Finnish is very different from all Indo-European languages. We actually only have Estonian, which is close to our language, and therefore we don't have this kind of linguistic connection when we work with easy to read, but to Estonia. And we have to overcome these linguistic and language barriers when we cooperate. So this is one challenge we are facing, and I hope we can manage that. Bueno, pues es muy importante y pues eso, tú nos explicas cómo empezasteis pensando en lectura fácil y cómo seguisteis ya evolucionando y diciendo, no, más que lectura fácil, es el lenguaje fácil para adaptarlo a las necesidades de la calle. Muy bien, eso, bueno, pues esto, lectura fácil es algo vivo y efectivamente tiene que ir cambiando y evolucionando. En vuestro caso, Elizabeth, desde esos orígenes hasta ahora, en la evolución que habéis hecho, pues ¿cómo habéis evolucionado? ¿Qué pasos habéis visto, pues igual que había que cambiar o no, o que seguir? Yo creo que más o menos la evolución ha sido como en Finlandia. Como asociación nacimos enfocados al ámbito de la lectura, al ámbito de la narrativa, de acercar la lectura adaptada a personas con dificultades lectoras. Nuestros objetivos eran el de promover la edición, la difusión de materiales adaptados, de promover la lectura entre personas que tenían dificultades lectoras. Claro, para ello encontramos las dos grandes colaboraciones, por una parte de editoriales que arriesgaron publicando los primeros libros en lectura fácil, y por otro lado, bibliotecas, las 3 redes de bibliotecas del país con las que firmamos convenios para que estos libros estuvieran en bibliotecas depositarias, es decir, que tuvieran lotes para poder prestar a escuelas, a bibliotecas, a entidades de atención a personas con discapacidad que quisieran organizar actividades de fomento lector, básicamente clubes de lectura. Claro, paralelamente a este fomento lector con el que nacimos, ya desde un principio, no en 2003, pero en 2007, ya empezamos a trabajar con el lenguaje llano, lenguaje ciudadano, el lenguaje accesible. Bien porque desde las administraciones, sobre todo, había esta necesidad de ser comprensibles a toda la ciudadanía, ya no solo a personas con discapacidad, con dificultades lectoras. Y ahí sí que en 2007... pues la Ley de Barrios nos abrió las puertas para trabajar con los primeros ayuntamientos. Ya empezamos a trabajar, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Manlleu en todo lo que era la documentación accesible para la población recién llegada. Pero también ya en 2008 empezamos también un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Barcelona para adaptar pues, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, planes municipales, es decir, documentos dirigidos a la ciudadanía. También con la Generalitat tenemos ya desde 2010 una colección, la colección Lectura Fácil, con la que hemos adaptado textos legales, desde la Ley de Servicios Sociales y más recientemente la Ley de Accesibilidad. Con lo cual ya desde un inicio fue un trabajo paralelo, fomento de la lectura por un lado, documentos accesibles, información accesible por el otro. Aunque siempre manteniéndonos como el nombre Asociación Lectura Fácil, pero sí que es verdad que hay veces que estamos trabajando, bueno, de hecho estamos trabajando el lenguaje llano, lenguaje ciudadano para documentos accesibles a toda la ciudadanía. Qué interesante. Ahora vamos a hablar de, porque habéis hablado de diferentes materiales, de diferentes tipos que hacéis y que producís. Y vamos a ver en qué áreas trabajáis, qué materiales. Pero antes sí que, Analía, aunque vosotros decíais pues, que os estáis formando y lleváis poco tiempo, como el trabajo que estáis haciendo está siendo muy intenso, sí que me gustaría que nos dijeras si vosotros, desde que empezasteis a trabajar hace pocos años, pero empezasteis con un trabajo muy duro, si habéis notado que empezamos con esta idea, pero vemos que tenemos que ir hacia esta otra. Si ha habido alguna evaluación por esa parte o si estáis todavía descubriendo las necesidades. En realidad nosotros decidimos un nombre un poco más amplio que el de lectura, ¿no? Lengua franca era un nombre mucho más abarcativo y también como misión pusimos facilitar la comunicación en situaciones de diversidad lingüística. El grupo está conformado por lingüistas mayoritariamente y muchas de nosotras que venimos trabajando en la enseñanza de español a extranjeros, o sea que, y además trabajando en discapacidad, o sea que ya veníamos con grupos diversos. Y también veníamos con la experiencia de participar apoyando de algún modo la lucha de otros colectivos. Entonces, en este momento, si no hemos abierto a algo más, es al trabajo con personas con discapacidad visual y auditiva para accesibilidad a contenidos audiovisuales, que es una de las preocupaciones más fuertes que tenemos en este momento, y cómo también ingresar a las personas con discapacidad en esta preocupación por los contenidos audiovisuales, que por el momento es algo que todavía no está muy claro. Es una de las cuestiones actuales. Otra de las cuestiones que por ahí estamos intentando nosotros ganar espacio es en la administración pública, porque hay una idea todavía, pero no podríamos decir hicimos un convenio con esto, porque en realidad no están sucediendo casos aislados. Por ejemplo, contaba yo a las chicas que tuvimos la demanda de una institución que lanza una convocatoria para personas con discapacidad y las obliga a leer unos materiales terriblemente difíciles. Y en general, esta historia de que las leyes surgen a partir de los movimientos sociales en Argentina y no sé si en toda Latinoamérica se cumple bastante. Entonces estamos apoyando todos esos movimientos diversos que sabemos que en definitiva va a terminar a la promulgación de leyes. Y esa sería más o menos nuestra idea en este momento. De hecho, tenemos en mente cuáles serían las leyes a las cuales tendríamos que ir tendiendo, pero estamos en la instancia del movimiento social, de la lucha con los grupos que están reclamando determinados derechos. Eso es lo bueno, que hay reclamo. Y entonces, bueno, pues... Sumado al de pueblos originarios, ¿no? En Argentina tenemos 14 lenguas que se hablan. ¿14 lenguas? Se hablan 14 lenguas. Claro, ¿ves? Pues ahí hay otro aspecto que puede cubrir la lectura fácil. Y habéis contado las tres proyectos en los que estáis participando y en los que habéis conseguido objetivos muy importantes. Entonces, un poco por contar a todas estas personas en qué sectores, en qué áreas o en qué sectores, además veo que habéis traído aquí materiales que nos podéis contar lo que son y enseñar. ¿En qué sectores trabajáis vosotras? Porque además aquí podemos aprender mucho unas de otras. Igual hay un sector en el que se trabaja en Cataluña, pero no se trabaja en Finlandia o todavía no ha dado tiempo a Argentina. Entonces, ¿en qué sectores estáis trabajando en cada entidad? Cuéntanos, Elizabeth, por ejemplo.
Bueno, el sector inicial es el de la edición inclusiva, y creo que aquí todas coincidimos. Hemos traído algunos ejemplares de libros, nuestros niños. Literarios. Claro, desde la asociación trabajamos pues nosotros no publicamos, trabajamos con editoriales y sí que las asesoramos en todo el proceso de edición, adaptación, de maquetación, para que sigan las pautas de lectura fácil. Y en este momento ya son 21 entre entidades y editoriales, porque también hay entidades e incluso universidades que publican y se suman a las editoriales, y todos estos títulos los presentamos en el catálogo de lectura fácil. Es un catálogo que ya cuenta con 330 títulos en catalán, castellano, euskera y galego, y son libros todos avalados, revisados por la asociación y avalados con el logo LF, que es el que otorgamos para identificar que siguen las pautas de lectura fácil. Pautas de lectura fácil en cuanto al lenguaje, al contenido y a la forma. Que creo que todos, comparando los libros de cada país, vemos que siguen la misma forma, frases cortas, cortando la frase cuando necesitas hacer una pausa en la lectura, cada página termina en un punto, no hay partículas a final de línea, la importancia de las ilustraciones. Nos basamos en las mismas pautas, las pautas de la IFLA, y creo que estamos pues en el mismo camino en este sentido. Sí, yo también he estado antes viendo un poco los distintos materiales, y efectivamente da mucho gusto ver que tú lees y hay distintas lenguas, pero que los materiales pues se ve el objetivo común, que es un objetivo internacional, lo pongas en la lengua que lo pongas. Sí, fuera hay una mesa con materiales expuestos, y también podrán estar los finlandeses, y están también los 5 cuentos, la colección en lectura fácil de Argentina, pues también está en el catálogo. Muy bien. Analía, cuéntanos de vuestros materiales. Bueno, hacemos exactamente lo que dijo recién Elizabeth. Nuestros libros son validados técnicamente por ellas. Estamos haciendo una colección que se llama 5 cuentos en lectura fácil. La idea era tener material de escritores argentinos. Habíamos tomado contacto con los que se estaban produciendo acá. Había mucha literatura de literatura universal, y pensamos que era una buena oportunidad, bueno, también de que los escritores argentinos circularan más por el mundo todavía, más de lo que lo suelen hacer habitualmente, pero también de que en las escuelas hubiera materiales de lectura para aquellos estudiantes que están en situación de integración escolar, porque los cuentos que elegimos o los autores que elegimos fueron consultados con los directores de escuela media. Tuvimos la ayuda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que convocó a directores, un grupo de directores de escuela media, y nos hicieron un listado de cuáles son los textos que habitualmente sugieren o los escritores que sugieren. Y de ahí es que nosotros vamos haciendo la selección difícil, y además, bueno, porque necesitamos, como no son escritores fallecidos hace muchos años, tenemos un arduo trabajo con los derechos de autor, de ahí nuestra participación en el Tratado de Marrakech, porque realmente es bastante penoso el trabajo, pero la verdad que mucho más fructífero de lo que esperábamos. Y ahora estamos abriéndonos a otro tipo de materiales. Estamos colaborando, como les decía, en esta convocatoria tal vez del organismo del Estado, lo cual suponemos que nos va a llevar a más trabajo de ese tipo. Estamos produciendo materiales con violencia de género, contra violencia de género, con organizaciones, y algo que me olvidaba y que tenía mucho que ver con lo que decía ella antes que hablábamos de la integración. Acabamos de adaptar materiales para Guatemala, que bueno, fue bastante agradable saber, no estamos tan cerca tampoco con Guatemala, ¿no? Pero que pudimos hacer el trabajo, y creemos que no son tantas las instituciones en Latinoamérica, y entonces, bueno, tenemos abiertos muchos caminos, estamos capacitando también.
llevamos hechos en un año cuatro convocatorias del mismo curso, es porque hay mucha demanda. Bien, es que qué importante es que haya demanda. Además de los clubes de lectura. Sí, sí, además la capacitación. Y cuéntanos, Ana Lía, Lía Laura, sobre vuestros materiales. Yes, well, if I start with the books, I have some examples here. Of course, they are only a few books I was able to carry with me. But exactly like you said, we are not a publishing house. So we are not in Selkokeskus publishing these ourselves, but we advise the authors and we advise the publishing houses and the graphicians and illustrators how to make it so that it's according to the Finnish guidelines for easy-to-read literature. And we have an own logo system, which is here a very small arrow. And that means that this material has been checked, that it's according to these criteria, and even more that it has been allowed the Finnish state's grants, because the Ministry for Education allows these grants for publishing easy-to-read materials, literature, and it's via us in Selkokeskus that this money can be granted. So this is important part of our work, that we try to promote easy-to-read literature so that everyone could have the chance to go into and step over the threshold to the Finnish so-called normal literature and have the chance to read books. Then what we also do is this work with guidelines. We don't call easy-to-read rules or standards, but we call them guidelines and principles for easy-to-read. And we make simple versions about these easy-to-read guidelines. Here is 10 rules for speaking and 10 rules principles for speaking Easy Finnish and for writing Easy Finnish. And this is for everyone. But then in case there are linguists or professionals who are interested in how to make Finnish language easier, then we make professional guidelines. And this is the easy-to-read meter, which we published last year. It includes 106 principles that are divided in 4 groups. There are for text whole principles, how to make a logical, interesting, appealing text in Easy Finnish. Then there are guidelines for vocabulary, what kind of words are easy in Finnish. We have very long words, and that's a problem in Finnish language when you produce easy-to-read. And this is one subcategory of the easy-to-read meter. Then we have the morphology and syntax, which is very complicated in Finnish language, principles for that, and then for the visual and graphical design of the text, because that has an impact on the reading possibility of a person. So these are kind of professional guidelines, and this is very important part of our work. And then, as I mentioned, we cooperate with Finnish authorities and municipalities. This is about Europarlament elections 2019. The most important principles for persons with reading troubles, how to vote, how to be involved in your democratic rights in Finland. So this kind of work, but mainly nowadays not all materials are published as printed versions, but they are also in the web, so that people can use, for example, audio support, listen to those texts when they are in web, or they can have illustrated or animated or videos to help understanding the text context. So this is also something which I would very much like to know, whether you in Argentina or in Spain use what in web can be those things that can help when you use web materials. Como decía, nosotros participamos en estos espacios con otros grupos de personas con discapacidad, por lo tanto hay como una interacción y una necesidad de ir haciendo materiales de diseño universal.
No, la verdad que para tenerlos en la web necesitaríamos por ahí un poquito también de apoyo extra. Sí lo tuvimos para nuestro primer libro. Nuestro primer libro sí está en la web y tiene también posibilidades como de trabajar previamente con las palabras largas, como para familiarizarse, una serie de ejercitaciones. Tiene los textos en la versión original, los textos en la versión adaptada y todos los recursos que da la web para facilitar a las distintas problemáticas de la lectura. Pero bueno, tal vez sea la pregunta para más adelante, pero la falta de fondos creo que es algo que sobrevuela en todos los proyectos, ¿no? Trabajamos más lo que es a un soporte papel y un formato digital. Sí que muchas de las adaptaciones, quizá no tanto editoriales, pero sí para administraciones, para entidades, están en soporte digital o consultables en línea. Sí que es verdad que en el ámbito de la edición hay muchos recursos para trabajar en el aula, en clubes de lectura, en materiales, guías didácticas que están a libre disposición en la página web de la asociación, y hay audiolibros y hay incluso algunos fragmentos de audiovisuales como apoyo a los materiales de lectura fácil. Pero propiamente trabajar lo que es el sector audiovisual, no tenemos una televisión como creo que en Finlandia hay una televisión que está trabajando en lectura fácil. Aquí no, aún no existe. Estos temas que estáis sacando son muy interesantes, ¿no? Habéis hablado de editoriales que en los tres países que apoyan la lectura fácil y publican en lectura fácil. Hemos hablado de la administración, también pues con apoyos que da para que se puedan hacer proyectos y materiales. Y hemos hablado de, pues eso, del contacto que hay que tener con muchos sectores para que esto pueda, la lectura fácil es algo que está en el mundo y entonces tiene que apoyarse de muchos otros sectores. Para todo esto, claro, nosotros nos planteamos retos, pero a veces resultan y a veces no, precisamente esto, porque esto es algo que necesita de muchos colectivos y muchas entidades. ¿Qué retos? Voy a empezar por ti, Analía. ¿Qué retos, desde que empezasteis, qué retos os habéis, a qué retos habéis tenido que enfrentar? ¿Qué dificultades habéis encontrado? Porque estamos hablando mucho de lo que hemos conseguido, y es muchísimo, pero a veces en el camino también surgen dificultades. En general es la cuestión de fondos, la cuestión de tener que... creo que destinamos más tiempo a la búsqueda de fondos que al trabajo real en adaptación. O sea, el trabajo de la búsqueda de fondos, la búsqueda de convocatorias, la participación en las convocatorias, que siempre son tan arduas y que nos exigen, como yo digo, ser rubia y de ojos celestes, cosa imposible para mí, pero en realidad nos piden tantas cosas, hace que se haga mucho más difícil el trabajo. Creo que fundamentalmente es el mayor problema. Y una de las cosas que me parece que dificulta fundamentalmente es tener un trabajo sostenido. O sea, uno obtiene fondos para la realización de un proyecto, el proyecto se agota en sí mismo, un proyecto que por ahí tendría la posibilidad de tener continuidad, de replicarse, de ser una etapa de todo un gran proyecto, y por ahí no lo logra. Porque, bueno, los fondos se agotaron ahí, y si encima estamos en países como los nuestros, donde la inflación es tan grande, cuando uno recibe los fondos para un proyecto que presupuestó en el mes de marzo y recibe en el mes de septiembre, octubre, ya lo que tenía pensado termina siendo algo muy chiquitito. Pensar en que eso se replique y que eso tenga una continuidad es mucho más difícil. Las condiciones están, la demanda está, la predisposición está, pero bueno, es verdaderamente un problema. Elizabeth, vosotros coincidís con Analía en que uno de los mayores retos que habéis enfrentado es la búsqueda de financiación. ¿Tenéis otras dificultades que habéis encontrado? Claro, vuestra trayectoria es muy larga, Claro, os habéis podido enfrentar a muchos retos. 16 años, en un inicio era esta búsqueda de fondos, hemos encontrado algunos aliados
importantes, como pues, las administraciones desde Diputación, Generalitat, ayuntamientos, que nos dan apoyos. Es verdad que se han ido reduciendo y nosotras ahora ya estamos autofinanciándonos con toda nuestra actividad. Antes he hablado de la edición inclusiva, pero también una gran parte del trabajo de la asociación es la accesibilidad informativa, adaptar documentos para que sean comprensibles para toda la ciudadanía, como he comentado antes, en ámbitos como el social, el cultural, sanitario, la administración. Es decir, que cada vez más empezamos a trabajar ya de forma continua, que es lo que el tiempo te da, ¿no? A poder ya tener pues un trabajo más, como más programado, no siempre es así, ¿no? Pero pues podemos trabajar con museos, cada vez estamos trabajando con más museos, desde pues ya es la tercera temporada que estamos adaptando los argumentos de las óperas del Gran Teatro del Liceo. Estamos adaptando cartelas o exposiciones desde el Museo del Diseño de Barcelona o el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, o también para el Museo de l'Empordà. Ya son varios los trabajos con los que hemos trabajado. También en el ámbito social, pues también trabajamos con varias entidades, adaptando sus materiales divulgativos, sus guías, sobre todo pues para la Federación d'INCAT. Hay una colaboración muy estrecha, con lo cual vamos teniendo ya estas colaboraciones que a lo largo del tiempo se han consolidado o se están consolidando en estos momentos. Y esto es importante. Claro, un reto inicial era cómo hacer leer a personas que no leen, ¿no? Este era nuestro reto inicial. Queríamos que las personas con dificultades lectoras leyeran, pero eran personas que no eran asiduas ni a las bibliotecas ni a las librerías. Eran personas que siempre les habían dicho, no, tú no puedes leer, o que era tan arduo el esfuerzo que habían tirado la toalla, ¿no? Si pensamos en alumnos con trastornos del aprendizaje. Por tanto, este fue el reto inicial, pero que ya también superamos pues, con esta red de clubs de lectura. Porque de hecho ahora, como comentaba Àngels Ponsa, actualmente son 500 clubs de lectura en todo el territorio español. Y esto, si pensamos que en un club de lectura participan unas 10 personas, estamos diciendo pues, que cada semana o cada 15 días unas 5.000 personas con dificultades lectoras se reúnen para leer de forma acompañada, de forma guiada por un dinamizador. Normalmente son personas, pues, desde personas con discapacidad intelectual, personas mayores, personas que están aprendiendo catalán o castellano, con lo cual sabemos también que hay clubes de lectura en centros penitenciarios, cada vez más hay clubes de lectura en escuelas, con lo cual estas 5.000 personas que nosotras decimos que pueden ser más, menos, pero están leyendo cada semana gracias a la lectura fácil, ¿no? Y creo que este es un reto inicial que ha quedado superado y con creces, no podíamos pensar 500 clubes de lectura en un inicio. Desde luego, es una maravilla. Pues como ves, Analía, hay esperanza. O sea, este reto inicial, ellas que llevan ya más de 15 años trabajando, pues ahora otros retos tienen, pero bueno, han conseguido ya una financiación estable, pero ellas empezaron como vosotras. Sí. Y tenemos, pues eso, Elía, Laura, vosotros tenéis todavía más, lleváis todavía más tiempo. Y bueno, pues si te has identificado con tus compañeras, ¿no? Pues con Analía, que nos hablaba de los problemas de financiación, y Elizabeth con estos retos ya superados, ¿cuál es vuestro caso? Absolutely. I completely understand what you are talking about, and during these decades, of course, we have had similar problems. But the good thing is that we have managed to get some kind of regular financing for Selkokeskus, which is not enough, but anyway, it makes it possible to continue the work so that it's not from one project to another, which is exhausting and doesn't really go further so quickly as you would hope to. But still, I must say that money is the problem because
Well, the atmosphere is very pro easy to read in Finland. When we say that there are people who need easy to read, then everybody's, yes, that's true. But then when you say that, okay, easy to read is easy to read, but not easy to write. And if you want these materials, there must be professionals, and if there must be professionals, they must be paid accordingly, because they are professionals. And this is where this, oh, it's great to have easy to read ends in Finland. And I would like to see a development in Finland where the place where easy to read would be in its justified place in publications, that it would be a part of literature, media texts, in all places where easy to read needs to be in its justified place. And that's something that we must still work with. Then there is another problem which is related to this issue with financing, and that's that the Finnish legislation doesn't give too much support for easy to read. And this is something we are working very heavily to get easy to read mentioned in Finnish legislation, because as long as it's not in legislation, as long as we have non-discrimination law in Finland, which doesn't say a word about people's linguistic rights, then we don't have the background. We can't go and say we need money for this and that and there. And that's something I would take up as a problem in Finland. Bueno, pues como veis, tres realidades diferentes, cosas que coinciden, ¿no? Pues que la financiación es un problema que hay que salvar. Y has dicho algo muy interesante, Lía Laura, que es la necesidad de que se vea la profesionalización, ¿no? Pues de que eso, de que la lectura fácil es algo que tiene que estar profesionalizado, porque como muy bien habéis dicho todas, es una necesidad, y una necesidad que demandan cada vez más las personas, y esas 5.000 personas que a la semana leen en los clubs de lectura fácil en todo el Estado español, pues es una necesidad, y tiene que haber profesionales que atiendan a esta necesidad. Son tres proyectos que coinciden en muchas cosas y que en otras, pues cada una van tirando como por un camino. Nos habéis contado vuestros retos y los retos que vais superando, y me gustaría ver qué objetivos de futuro tenéis. Con todas estas bases que nos habéis contado y todo esto que hacéis, ¿qué pensáis, qué queréis hacer en un futuro próximo? O igual decís, y tenemos un objetivo para dentro de 7 años, que es lo que sea. Pero ¿cómo veis el futuro? Analía, cuéntanos cómo veis vosotros el futuro de la lectura fácil en vuestra entidad y en Argentina. Bueno, al ser algo tan reciente, está en un momento de crecimiento, no podríamos pensar en un estancamiento, ¿no? Tiene que ver también con los vaivenes políticos dentro del país. Hay gobiernos que son más afines a determinadas cuestiones más sociales, otros que no lo son. Igual solemos decir, ¿quién va a decir que no a una cuestión de discapacidad? ¿No? Suele haber, de ahí al apoyo es otra cuestión, pero creemos que esto va a ir creciendo porque estamos en un momento de ebullición, ¿no? Nos gustaría que se replicara en distintas provincias del país el proyecto, que hubiera, como está sucediendo ahora en Mendoza, que esté sucediendo en distintas provincias del país. Nos gustaría fuertemente ampliar el proyecto de la escritura a los medios audiovisuales, como decía antes, por ahí replicar un poco el proyecto que estaban contando acá la compañera de Finlandia, de poder tener un periódico que no tenemos, pero no no es que no lo tenemos, el problema es que no lo podemos sostener, no tenemos fondos para tenerlo. Está desarrollado, hemos tenido el apoyo de la Universidad Tecnológica para hacerlo, solamente tenemos que tener la posibilidad de una continuidad de llenarlo de contenido, y me encantaría poder tener también un programa de televisión, es algo que tenemos conversado, y
En general, bueno, eso, seguir expandiéndonos hacia todos los espacios, seguir abriendo espacios. Últimamente nos hemos dado cuenta, la otra institución en Argentina que trabaja en lectura fácil está como muy enfocada en la generación de trabajo para las personas con discapacidad, por lo tanto tiene el foco muy fuerte en el trabajo de los validadores. Nosotros validamos también, pero por ahí no es nuestro foco ese, y entendimos que por las características que tiene nuestra institución y lo que nos ha pasado hasta ahora, nos corresponde ir abriendo espacios. Entonces, ir generando cada vez más espacios es un objetivo. Ir abriendo espacios, efectivamente. Si no abrimos espacios, no podemos. Lía, Laura, vosotros que lleváis ya tanto tiempo, ¿cómo os planteáis el futuro? Well, I mentioned some challenges that we are facing and the work we try to do to overcome these problems. What I see is that important is that the need for easy Finnish or simplified language is seen as a civil right, and that to get that or to get into that point, it means that we need to lobby the political decision makers, and we have to continue the work to tell them about the need of these people and to tell them what it means, how much it costs, but also that this Easy to Read is an investment. If they invest money to that, it comes back because these people have better opportunities to be in the society and live independently and take care of their own things. So this is the message we are bringing as heavily as we can to the political decision makers, no matter what kind of government we have in Finland, whether it's in that direction or in another direction, we keep on telling this message. This is one thing that must be done. And at the same time, it means that we need to broaden those who carry the responsibility about Easy Finnish in Finland. At the moment, it's very heavily on Selkokeskus, which is a non-profit NGO, and that can't be like that. There must be authorities that carry and take the responsibility about these people and their linguistic rights. And there must be research on Easy to Read, and this is also one important goal in Finland, that we try to activate the universities and researchers to see that there is really interesting thing that they could make a scientific research about, and when it's when Easy to Read is a part of the university spectrum, in that point, I think it has so broad view in the society that we can get our goals through easier. Muy bien. ¿Y vosotras, Elizabeth, cómo veis el futuro? ¿Qué os planteáis? No. Que la lectura fácil tenga una presencia. No se oye, no se oye. Coincido con ella, pues que la lectura fácil tenga una presencia en las universidades, pero también nosotros pensamos en la formación del profesorado, en que la lectura fácil Espera, es que creo que se te sigue sin oír. Pues como vemos que la lectura fácil en la escuela nos gustaría que tuviera mayor presencia, y ya pensando también en lo que sería la educación inclusiva, en materiales pues adaptados en el aula para que alumnos con dificultades lectoras tuvieran recursos en lectura fácil. Vemos también que el hecho de que la necesidad de que el profesorado esté formado, y es ahí también donde vemos la necesidad de que la lectura fácil entre en las aulas de pedagogía, en másters de educación especial, para que el profesorado salga formado y en cuanto esté en el aula pueda detectar dificultades lectoras, pueda conocer estos recursos y pueda aplicarlos en el alumnado, que es uno de los ámbitos del educativo. Caray, con el pinganillo me lo saco porque no puedo.
El educativo es uno de los ámbitos en el que nosotras queremos y continuamos haciendo hincapié, porque sí que es verdad que ha entrado y está entrando, pero queremos hacer más acciones de formación, más acciones de difusión, para que se conozcan todas las experiencias que están trabajando en lectura fácil en el aula y que cada vez más profesores puedan también tener este conocimiento y puedan utilizarlos cuando sean necesarios. Y por otro lado, también otra de las acciones de futuro es continuar trabajando con las administraciones. En este caso sí que en Cataluña tenemos una ley de accesibilidad que reconoce la accesibilidad a los contenidos, la accesibilidad a la comunicación, a la supresión de las barreras en la comunicación. Está en un proceso de desarrollo del decreto, hay que desarrollarlo, con lo cual esperemos que haya una partida presupuestaria para poder aplicar adaptaciones de contenidos, que la accesibilidad esté mucho más presente. Y en este caso pensamos que la lectura fácil sí que tiene que tener un papel importante en todo lo que es esta accesibilidad cognitiva, que es enfocada ya tanto a lo que sería administraciones, pero también en el sector de la cultura, el sector de los deportes, las actividades culturales, es decir, todo lo que es el sector público pues, pueda aplicar la accesibilidad comunicativa, cognitiva y cuente con la lectura fácil, porque es uno de los recursos de la accesibilidad que puede facilitar esta información, esta comunicación para toda la ciudadanía. Vale. Dime. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, sí, sí. Sí, dos cositas. Con respecto al tema de la legislación, en realidad para nosotros hay mucha receptividad en el estatus que tiene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene estatus constitucional en Argentina, por lo tanto es una ley supralegal, no sé cómo se dice bien eso. O sea que la mención dentro de la Constitución de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la accesibilidad también al entorno físico y a las comunicaciones no suele ser suficiente como para fundamentar proyectos. Desde ese punto de vista es una pequeña cosita, en realidad no es toda una ley, no es una ley de accesibilidad, pero por el estatus que tiene la convención y por la lucha de todos los colectivos de personas con discapacidad, adquiere una fuerza enorme. Y con respecto al tema de educación, cuando pensaba en la continuidad de los proyectos, por ahí pensaba específicamente en el área de educación, ¿no? Cuando nosotros pensamos en nuestros libros, los pensamos para el aula. Pero la realidad es que son proyectos aislados que no permiten una continuidad de un proyecto educativo de un niño. Entonces la posibilidad esa de tener en todos los niveles materiales, para lo cual por supuesto para todos los niveles hay que tener mucha más investigación y una continuidad en todas las materias, ¿no? No solamente en literatura. Ese es un hueco enorme. Claro, el de los temas curriculares es complejo. Es muy complejo. Es muy complejo porque también el negocio editorial y el cambio año a año, si un año tenemos los materiales que se están utilizando, como sucede con las personas sordas, lo que pasa es que tecnológicamente los manuales se pueden hacer desde que se deciden en febrero, en nuestro caso, nuestro calendario, hasta marzo que comienzan las clases, un mes y están todos los manuales adaptados. No es el caso de la lectura fácil, no podríamos todos los manuales y además por una cuestión económica, año a año los manuales cambian. Entonces tendríamos que estar haciendo un trabajo incluso inútil, ¿no? Año a año. O sea, hemos optado por profesores que están adaptando sus temarios, que no tienen derechos de autor, porque incluso utilizan fotografías o imágenes libres de derechos, nos ceden estas adaptaciones, las tenemos en la página web de la asociación como recurso abierto para el profesorado que lo necesite. Pero claro, es un trabajo voluntarioso. Claro. Totalmente. Claro. En las acciones de futuro que habéis dicho, pues pasa casi todo porque haya una visibilidad, porque la gente conozca qué es la lectura fácil, se interese por ella, y habéis hablado de acciones muy interesantes como una revista que hay en Finlandia, este programa de televisión que se quiere llegar a hacer en Argentina, ese intentar llegar todo el rato al profesorado que están
que no se cansan de hacer en Cataluña para que desde los centros educativos sea un colectivo al que también tengan acceso a la lectura fácil. Es decir, estáis trabajando en muchas acciones para que nadie se quede sin conocer a la lectura fácil porque no la conozca. ¿Cómo creéis que podríamos hacer, qué acciones se podrían hacer para que la lectura fácil fuera todavía más visible? ¿En qué sectores habría que incidir o cómo podríamos hacer que fuera más visible para que nadie se quede sin conocerla y sin aprovecharla? Lía Laura. Yes, well, one thing that I think is a good way to bring attention to easy language is to make estimations about the size of the group who need easy to read. We have been doing these estimations or calculations regularly, and it seems that people who need easy to read in Finland is growing, even though Finnish people in general are good readers. But those who have severe linguistic troubles, these groups are growing, and we try to estimate the size of the group and take into account that there are overlap. We have, for example, people with cognitive impairment and old age, and we have immigrants with handicaps and so on, or impairments. So we have to take into account that when we make estimations about the size of the group, we are not counting one person many times. But when we publish these estimations, the media immediately is interested in our in the size of the group, and they said, "Hallelujah! Is this possible that in Finland, where everybody can read, we have so many people who really need easy to read to have a normal everyday life?" And our estimation, the newest one, which was published in the beginning of this year, says that from 11 to 14% of Finnish people need easy to read. And this has been a shock for many people in Finland, for politicians, for teachers, for journalists, just to understand that this group is so big. And I don't know if you have managed to do estimations, because I think it's really hard to do those estimations. But if you have done those, have they brought attention to your work? This would be interesting to know. Bueno, en nuestro caso hablamos de un 30% de la población que tiene dificultades lectoras. 30. 30. Pero no ha despertado a... Really? Es, a partir de cifras de la OCDE y de distintos estudios, vemos si agrupamos personas que desconocen el idioma, personas mayores con inicio de deterioro cognitivo, analfabetismo funcional, personas con discapacidad intelectual o sensorial, hay un 30% de la población que necesita materiales adaptados. Sí que nosotras tenemos pues, muchas esperanzas en la ley de accesibilidad, porque de hecho está reconociendo este derecho de la ciudadanía con y sin dificultades lectoras a acceder a toda la comunicación, a toda la información que es más relevante para la ciudadanía en un formato accesible, con lo cual sí que indica que hay una reacción de la administración y que esta ley de accesibilidad por primera vez habla de accesibilidad cognitiva, con lo cual para nosotras era como un granito que hablara de acceso a la información a través de distintos recursos y uno de ellos era la lectura fácil. Pero estamos hablando de unos porcentajes mucho más altos que en Finlandia. Esa ley de accesibilidad que tenéis en Cataluña es un muy buen ejemplo de cómo se puede visibilizar el tema de la lectura fácil, ¿no? Porque ya hay una ley que está a favor de esto. ¿Qué más medidas crees que haría falta para visibilizar más? Claro, a partir de aquí es que la inclusión, que la accesibilidad estuviera en los planteamientos, en los planes estratégicos, ¿no? De las administraciones, de las empresas, el respeto a la ciudadanía, ¿no? Ofrecer información que todo el mundo pueda comprender.
si la inclusión, si la accesibilidad a los contenidos forma parte de los planes estratégicos de administraciones, de empresas, la lectura fácil tiene una presencia, tiene una visibilidad. Pero claro, muchas veces nos vienen peticiones a posteriori. Cuando se ha hecho un gran proyecto, se ha hecho una página web, dice, ostras, ahora nadie la entiende. ¿Qué pasa? Pues trabajamos desde la asociación, hacemos adaptaciones, intentar también hacer ver que la accesibilidad desde un principio sale más rentable. Si se invierte ya en accesibilidad desde un inicio y no como respuesta a que la ciudadanía no está entendiendo algo, ¿no? Es una buena forma de convencer, haciendo ver que es más rentable. Es lo que contaba esta mañana Malcolm, que Margaret Thatcher no veía la inclusión, pero sí veía el ahorro económico. Entonces es una buena forma. Y quería preguntar, Analía, vosotros, como habéis empezado hace menos años, igual sí que veis más formas de hacer más visible, porque pensáis que hay más entornos igual a los que no habéis llegado. ¿Qué acciones de visibilidad tenéis vosotros? En realidad, nuestro país, como muchos países latinoamericanos, la cuestión de lo social es muy fuerte. Entonces, creo que es... por ahí algunas de las cuestiones que ustedes están planteando me parece que ya estarían saneadas desde el vamos. O sea, el movimiento del lenguaje claro en Argentina prendió inmediatamente y está el Senado comprometido. Veo mucha más dificultad en los privados, donde todavía no vemos muchas acciones en el mundo de los privados. Tal vez no entendieron esta cuestión de lo económico y es lo que por el lado que habría que ir a convencer, pero realmente he aprendido y hay mucha actividad. Pero ahí como una notita de color, teníamos hace unos, no sé cuántos años fue que sucedió, pero ya pasaron 4 años, nuestra anterior presidenta en un momento dijo en un discurso frente a las cámaras, y esto se los voy a decir en lenguaje claro. Y bueno, claramente había entendido, sabía, conocía el concepto, por lo menos alguien se lo había explicado. De ahí a que sea realmente, que esté en la planificación, creo que no. Creo que como dice Elizabeth, en general vamos después de que sucedió la acción. Como esto que comentaba yo al principio, hay una convocatoria dentro de un organismo oficial para que rindan examen personas con discapacidad y es algo incomprensible. Y entonces hay que salir corriendo en 48 horas porque está la fecha a adaptar algún tipo de material y sin validar ni nada, hacérselo llegar. Es cierto que la planificación es muy importante, pero me parece que tenemos que hacer más visibles todas las acciones que hacemos, ¿no? Por ahí a veces trabajamos conociéndonos entre nosotros, entre las personas, la idea de sensibilizar que tenemos a veces es una idea de sensibilizar a los que ya son sensibles, ¿no? Al menos nos pasa en discapacidad. Todas las campañas, todas las cosas que hacemos son fácilmente aceptadas por quienes ya nos conocían o por quienes... bueno, el desafío es ese, ¿no? Entrar en espacios, como decía, ganar espacios, ¿no? Entrar en espacios donde hay resistencia. Bueno, pues vamos a ir terminando, porque además habéis dicho cosas muy interesantes y seguro que hay personas del público que quieren hacer alguna pregunta. Pero hemos hablado de cosas muy importantes y la última pregunta que os quiero hacer es yo tengo la respuesta, pero quiero que me digáis vosotras, y es saber si con todo esto que hemos contado, con todo lo que sabemos que falta por hacer, pero con todo lo que hemos conseguido, si consideráis que vuestro proyecto y vuestra experiencia y vuestra aportación a la lectura fácil se puede considerar una experiencia de éxito. La que quiera. Yo quisiera decir que yo creo que la lectura fácil es un proyecto, es una experiencia de éxito, porque suma nuevos lectores, suma nuevas experiencias, como estar ahí ahora aquí compartiendo experiencias, suma que trabajemos en red. Es decir, que yo creo que esta es el éxito de la lectura fácil, que siempre suma. Sí, suma, sí, y amplía mucho, es cierto. Yo veo como una imagen que va corriendo así, que se va ampliando.
Igual nos hicimos esta pregunta y la respuesta fue sí, claro, por supuesto. Dijimos, sí, sí, nos sentimos muy conformes con lo que vamos logrando y también con lo que vamos aprendiendo, ¿no? Con lo que vamos aprendiendo con estos espacios que decimos que hay que abrir, cuando se abren y los vamos descubriendo como de espacios abiertos o de espacios a abrir. O sea, todo eso va generando, sí, es muy satisfactorio, por supuesto. Yes, well, of course, I think also that it's really, we have achieved something and we haven't done it alone, but together with these groups. So I think there has been really great work that has been done in the past few years. And especially bright future, I think we will have in case we can cooperate internationally more and to learn from each other's what has been done in Argentina, what has been done in Spain. It's really interesting to hear all these ways you have been going through, and I think we can learn from each other much more when we keep the connection open in the future. Pues recojo el hilo de lo que tú dices, este contacto vivo y abierto que tiene que existir. Y bueno, creo que ha sido una mesa redonda muy interesante en la que, pues un poco como ideas principales que hemos recogido, ¿no? Pues es que bueno, la lectura fácil no nace por un capricho, nace por una necesidad. Y una necesidad, han hablado del 14% de una en un sector de población, pero 30% en otros lugares, ¿no? Entonces, una necesidad y una necesidad cambiante, una necesidad que sigue siendo, pero que se tiene que adaptar a la realidad que tenemos en cada momento. Para eso es muy importante conocer qué hacemos unos y otros y compartirlo, que haya un trabajo en red como el que estamos haciendo esta mañana. Hace falta superar retos, como en un principio puede ser, nos han hablado de la financiación, pero luego nos han aportado un rayo de esperanza diciendo no os preocupéis, esa financiación, aunque nunca es la suficiente, pero llega un momento que con trabajo duro y persistente se consigue. Vamos, la lectura fácil tiene que ser un trabajo profesional. Y hemos hablado de lo importante que es que se profesionalicen los profesores, los educadores, de todas las personas que trabajan con esos colectivos que necesitan la lectura fácil. Que haya también un espacio para la investigación, porque habiendo investigación es como más se puede hacer avances. Y ha salido una palabra que es con la que quiero terminar, y es que ofreciendo todas estas oportunidades a estas personas que de otra forma no tienen un acceso a la información, lo que transmitimos y lo que aportamos a estas personas es respeto. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, todas las personas que trabajamos con la lectura fácil, todos los que habéis venido hoy aquí interesados, estamos poniendo una pieza más que influye en este respeto a las personas para que puedan tener las mismas oportunidades que puede tener el resto de la población.